Santiago Barros es la persona más experimentada de la mesa, no solamente por edad, por los años que ha transcurrido en el desde planeta su Tierra, natalicio hasta la fecha, sino también por los surcos que va dejando en las bases de datos de Amazon, a donde acude día y noche para alimentarse de más y más información que circula por ahí. Sí. Y eso es esta sección. Para que me vendan camas que funcionan con Wi-Fi. Exactamente. Bueno, ya que hablaste de surcos, Sí. tengo un disco. Había una agrupación política llamada así. Difícil. Surcos. Estudiantil seguro que era. Bueno, perdón, ¿qué tenés ahí? Traje un disco. Bien. Lo puse derecho hoy. ¿Se ve bien? Sí. Todos sabemos de quiénes estamos hablando. Sí. Ahí para que no haga reflejo. Bueno. Edición argentina. Por favor, yo. De Please Please Me, con una traducción emblemática, histórica, por lo mal Sí, traducido está que tapándola está. con el dedo meñique. Bueno, Ahí por favor, yo. Pero no vamos a hablar de los Beatles. Me pone muy nervioso que te tapes la cara con la tapa del disco. No hay problema. No vamos a hablar de los Beatles. No vamos a hablar de los Beatles. Vamos a hablar de el bait más grande de la historia argentina, como lo denominó Lupe Villalonga cuando conoció esta historia. A ver. Corría 1964 y la fiebre Beatle ya era un fenómeno global. La televisión mostraba multitudes desbordadas en cada aparición del cuarteto de Liverpool y las radios repetían sin descanso She Loves You, I Want to Hold Your Hand. En ese clima de delirio juvenil, Buenos Aires se preparaba para recibir a quienes se anunciaban como los mismísimos Beatles. No eran, claro, John, Paul, George y Ringo, sino The American Beatles. O sea, la Manaos de los Beatles. Nos estaba trayendo la Inca Cola de los Beatles. Una banda fabricada en Miami como reflejo deformado del original inglés. El desembarco fue presentado como un acontecimiento histórico, el primer contacto del público argentino con aquella ola imparable que venía a cambiarlo todo. Acá podemos ver algunas fotos que retratan a este conjunto, este cuarteto, que, bueno, emulaba el look. No solamente habían tomado parte del nombre y se aprovechaban un poco el desconocimiento, del error, sino que obviamente además, bueno, eran cuatro como los Beatles, se parecían, usaban trajes similares, etc. El truco había sido obra de un grupo de productores norteamericanos que, viendo el filón económico, decidieron clonar la fórmula. Así nació esta versión impostada con un nombre apenas disimulado, The American Beatles. No importaba demasiado la autenticidad, lo que contaba era aprovechar la ola expansiva del beat y darle a las juventudes sudamericanas un sucedáneo de la experiencia británica. El aterrizaje en Buenos Aires fue acompañado de una campaña de prensa que prometía un espectáculo inédito. Los Beatles en carne y hueso. Un poco de impresión. Lo de en carne y hueso, pero bueno. Pónganle un poco de piel arriba ya que están. Vístanlo, no sé. Pero bueno. Guitarras eléctricas mediante frente a un público ávido de símbolos que los conectaran con la modernidad del mundo. Pensemos que esto en ese momento era lo último. Y aparte, siempre se habla cuando se vuelve a los 60s, era la primera vez que, entre comillas, el mercado, o se creaba un mercado para los adolescentes, para los jóvenes. Los jóvenes empezaban a ser relevantes en la conversación, no solamente a nivel artístico, sino que también empezaba a haber una ebullición a nivel político, algo que antes estaba solo reservado para los adultos. La cuestión política estaba reservada para los adultos y prácticamente la música también estaba reservada para los adultos. Acá, bueno, esto se empieza en Londres incluso, que de donde surgieron también varios artistas, a la ciudad se le decía de Swinging London porque estaba como eso, en ebullición, y estaban pasando muchas cosas al mismo tiempo. Durante décadas los grandes grupos de rock evitaron el vivo en Argentina. Sudamérica quedaba lejos, demasiado viaje, costos altos, inestabilidad política y económica. El negocio de la música se manejaba con otras reglas. Recién en 1980 Queen aterrizó en pleno apogeo, con un show fastuoso, y después vinieron las excepciones de Amnesty, Sting, The Cure y aquella noche caótica en Caballito.
La noche caótica hace referencia a The Cure, ¿no? La costumbre de ver a los artistas en su pico creativo no llegaría hasta los años del 1 a 1 en los 90. Sin embargo, el primer gran grupo que pisó el suelo argentino fue, en los papeles, el más importante de todos. En 1964, los Beatles tocaron en Canal 9. Pero en 1964, ¿tocaron los Beatles en Canal 9? La historia, contada en detalle, es una sucesión de engaños, malos entendidos y avivadas dignas de un sainete televisivo. El 9 de febrero del 64, apenas 2 días después de llegar a Estados Unidos, los Beatles reales se presentaron en el show de Ed Sullivan. Allí comenzó oficialmente la Beatlemanía. Gritos, llantos, histeria colectiva que tapaba cualquier intento de escuchar la música. La ola creció con discos, fotos, cortes de pelo y un espíritu de modernidad que cruzaba fronteras. Bob Shorey, dueño de un club nocturno en Miami, vio la oportunidad una noche antes de pagarle a los músicos que salían de tocar en su local. Estos músicos, la banda se llamaba The Ardles, y hacían un repertorio propio mezclado con algunas canciones de otros, covers de los Beatles. Hay una tradición de su... No te sabría decir. No sé, las ardillas. ¿Será? ¿Qué sé yo? No tengo idea. Busquemos. Los reunió y sentenció. Mañana cambian de nombre, ya mandé a hacer los carteles. Y hasta nuevo aviso no se corten el pelo. Así nacieron los American Beatles, el grupo que mezclaba cover de los Beatles con algunos temas propios de los Ardles y que confiaba en la lógica imbatible de Shorey. Si existen los Beatles británicos, ¿por qué no puedo tener yo los Beatles americanos? La jugada encontró rápidamente un cómplice inesperado. Rodolfo Duclos, un productor de espectáculos, vio en ellos un negocio continental. El flequillo, los trajes entallados y la juventud bastaban para que el espejismo funcionara. Se reunió con Shorey y propuso una gira latinoamericana. El propio Shorey creyó estar en una cámara oculta. ¿Quién pagaría por 4 imitadores sin historia ni parecido físico con Lennon y compañía? Pero era en serio. Duclos movió contactos en México, Perú, Brasil, Uruguay, Argentina y hasta en la España franquista. Y la gira quedó armada. Muchos creyeron que contrataban a los Beatles, pero la diferencia entre Beatles y Beatles se perdía entre teléfonos y contratos. Y para los desconfiados, Duclos tenía un argumento. El agregado de American era supuestamente una concesión de Liverpool para conquistar Estados Unidos. Me encanta. Ahí tenemos para ver un par de fotos sobre la promoción que se hizo en Latinoamérica de esta banda, de los falsos Beatles. En Argentina la llegada se anunció para mayo de 1964. Alejandro Romay se ufanaba de la contratación, pero la gira se atrasó y el grupo no apareció. El zar de la televisión aprovechó la demora para intentar rescindir. Quizás había caído en la cuenta del engaño. Sin embargo, semanas después, la gira se reactivó. Guarmestre, dueño de Canal 13, firmó rápidamente con Duclos. Romay, olfateando que incluso 4 desconocidos podrían convertirse en un fenómeno, desempolvó su contrato anterior y denunció incumplimiento. La disputa escaló a abogados, declaraciones y presentaciones judiciales. Vamos a poner acá un poquito de orden. Romay en ese momento era el director y el dueño de Canal 9, que era uno de los canales más importantes de la Argentina. Guarmestre era el director de Canal 13 y dueño de Canal 13, y ambos se estaban disputando a este grupo porque veían que había un público ávido y que no les iba a importar mucho si eran o no los verdaderos Beatles. Pensemos que estamos hablando de que los Beatles acababan de pegarla en Estados Unidos, con lo cual la información que había era escasa y confusa. Entonces, bueno, estos dos popes de la televisión se disputaban la exclusividad de esta banda, porque veían que por más que fueran la manao de los Beatles, iba a pasar, iban a revolucionar un poco lo que pasaba en ese momento en la televisión. El día del arribo la escena fue surrealista. Imaginémonos, Ezeiza, llega un avión, está lleno de adolescentes eufóricos esperando a los Beatles. Llegaban los Beatles. O sea, hay escenas, no de acá, pero hay escenas de distintas llegadas de los aviones de los Beatles a distintos lugares del mundo donde se ve que realmente las situaciones que suceden dentro de los aeropuertos, bueno, son de muchísima euforia. Como hoy cuando llegaron los capos del JP Morgan. Exacto, pero acá la groupie es Milei. En este caso es Milei. Bueno,
Miles de jovencitas abarrotaron las terrazas de Ezeiza. Los músicos bajaron incrédulos. Apenas pisaron pista y fueron rodeados por hombres enormes que los escoltaban a toda velocidad. Eran los luchadores de Martín Caradagian, convocados por Romay para oficiar de guardaespaldas y secuestradores a la vez. También en ese momento era muy famoso el programa de lucha libre de Canal 9, que era Titanes en el Ring, y cuyo factotum y además el campeón argentino era Martín Caradagian. Bueno, Romay, muy rápido de reflejos, para ganarle la pulseada a Guarmestre, agarró a estos grandotes, los llevó a Ezeiza, y cuando bajaron los tipos, los rodearon todos los grandotes y se los llevaron. Cosa de primerear a Canal 13. Acá tenemos un par de fotos para ver de... ahí está, ahí estamos viendo a Caradagian en plena lucha, es el canoso de los dos. Ahí está. Bueno, la cosa es que lo llevaron hasta un avión particular donde el propio zar los esperaba con champán. O sea, lo sacaron de un avión y lo metieron a otro. Se dice que el avión despegó, dieron una vuelta, volvieron a bajar y lo metieron en un hotel. Mientras tanto, los enviados de Canal 13 pataleaban con abogados y jueces en mano. Romay años después contaría la escena con cinismo. Mestre buscó maneras formales, yo procuré maneras más informales. Un vivo bárbaro. Bueno, la gran cita llegó finalmente el 8 de julio de 1964. En el programa del Festival de la Risa, Alberto Berco los presentó con ironía y aludiendo a la guerra de contratos. Nadie sabrá comprenderlos, por eso están aquí, a pesar de cualquier contrato. Cuando se abrió el telón, las tribunas estallaron. Beatles, Beatles. Gritaban chicos y chicas prolijos, pero enfervorizados. Los cuatro, Big, Tom, David y Bill, como Paul, John, George y Ringo, caminaron sonrientes hacia sus instrumentos. Eran los American Beatles. Big Gray, Tom Condra, David Hieronymus y Bill Ande. Arrancaron con Twist and Shout y el griterío tapó cualquier intento de afinación. Acá tenemos un video de la presentación de American Beatles en Canal 9 en 1964. Podemos pasar la primera parte del video, que lo vamos a ver al conductor presentándolos, y esto que dice de que estaba burlándose de algún modo. Sí. Nada que ver. Pero, ¿quién era el presidente de este país en ese momento? No, pero yo no había nacido, corazón, no tengo la más puta idea quién era el presidente de este país. ¿Gonzalo? Busquémoslo. Mira, todas las preguntas que le puedas hacer a ChatGPT, hacéselas, porque yo no las voy a saber. No sé. Bueno. Enfervorizado. Imagínense que esto que nosotros vemos, a gente aplaudiendo con un movimiento bastante rítmico, en ese momento era prácticamente un ataque epiléptico colectivo lo que estaba sucediendo. Bueno, si quieren lo pueden buscar en YouTube. Está completa la presentación de American Beatles. Suena bastante bien, está bastante bien grabado, está bastante bien conservado el material. Así que lo pueden ver. Se escuchan bien las canciones. Ellos, se nota este profesionalismo. Comparten un rasgo con los verdaderos Beatles. ¿Tocaban? Sí, tocaban en vivo. Y tocaban bien. Ok. Hay algo que los hermana realmente con los Beatles, más allá de esta cuestión física y de vestuario, y es que los Beatles también se formaron tocando en bares. De hecho, hay toda una etapa, no agarré el disco, lo tengo por ahí, hay toda una etapa de los Beatles en Alemania, en Hamburgo, donde ellos tocaban en un cabaret todas las noches, varias horas, y se mantenían despiertos tomando anfetaminas. Sí, tocaban entre 5 y 6 horas por noche, entonces eso es lo que hizo, claro, y imagínate que además tenían que tocar. ¿No terminaron como Rodrigo de casualidad? Bueno, tocaron en Hamburgo, que era es una ciudad portuaria, entonces el público era un público bastante difícil. O sea, pensemos que muchos marineros y entonces a Alemania posguerra, o sea, había que entretener a esos nenes. Bueno, eso es lo que hizo que vamos a este pueblo de marineros lleno de excombatientes. Claro, sí. Imagínense, cuatro jóvenes que promediaban 20 años,
que se fueron de Liverpool, que es una ciudad bastante pueblerina en algún punto en ese momento, a Hamburgo, y en Hamburgo, bueno, un poco lograron tener cierto nivel que después hizo que tuvieran esa solidez también para tocar. Un poco lo que les pasaba a The American Beatles, que eran una banda en un bar en Miami, donde, bueno, también se tenían que foguear con el público. Bueno, volvamos. La emisión fue un éxito. Romay exageraba con 63 puntos de rating, los historiadores hablan de 48.3. Pensemos que hoy la tele tiene un promedio de 3, 5 puntos de rating cuando un programa le va bien. Pero el fenómeno televisivo fue innegable. El zar, Romay, no solo ganó la pulseada Mestre, sino que pagó menos de lo ofrecido por el 13. Lo recagaron, pobre pibe. Esa noche los llevó a cenar a su casa, les pidió una guitarra para su hijo y los alojó en el Hotel Alvear. Por unos días fueron estrellas, chicas que se colaban en las habitaciones, fotógrafos siguiéndolos, tapas de diarios. La prensa, sin embargo, fue despiadada. El pelo largo los volvía sospechosos, se dudaba de su virilidad, la música se calificaba de ruidosa y vacía. Los titulares eran lapidarios. Todo el talento lo tienen en el pelo. Cantan mal y actúa poco. Acá tenemos algunas fotos para ver de la estadía de estos muchachos en Argentina y bueno, los distintos titulares. Los flequilludos. Los flequilludos. Bueno, y ahí, bueno, una ilustración, etcétera. La disputa... A ver. Sí, y casi comen bollo, porque casi los cagan a piñas en la calle. Bueno. La disputa judicial la ganó Romay, el juez Marcial Echeverry falló a su favor y prolongó la estadía del grupo. Consultado por la prensa, dejó frases de época. Estos cantantes deben gustar por las melenas. Yo no los vería ni loco y lamentablemente no hay ninguna ley que los obligue a cortarse el cabello. Bueno, espera unos años. Mientras tanto, los American Beatles seguían en agenda. 3 doritos después. Visitas a Radio Libertad, actuaciones en vivo. Radio Libertad también pertenecía al grupo de Romay. Actuaciones en vivo, un disco con 4 temas que vendió bien. Lito Nebbia, en el documental, se puede ver en Cinear todavía, creo. En el documental, el día que los Beatles vinieron a la Argentina, rescata incluso algún destello interesante en You Did It To Me. La situación derivó en un ridículo colectivo. La discográfica de los Beatles debió promocionarlos como los auténticos Beatles ingleses. Y Canal 13 se vio forzada a pasar cintas de Ed Sullivan para compensar. En retrospectiva, el fenómeno no se explica por la confusión ni por la ignorancia del público, sino por una necesidad urgente de participar de este nuevo tiempo. Cabelleras mop top, que es el cortecito beat, el corte taza, guitarras eléctricas y la posibilidad de gritar durante un show. Algo inédito en un país donde el silencio solemne había sido hasta entonces la norma de los recitales. Aquella visita impostada fue, en definitiva, la puerta de entrada a un espíritu rebelde e iracundo que no tardaría en prender fuego a toda una generación. Pero ¿qué pasó con nuestros amigos de American Beatles? Cuando volvieron a Estados Unidos y ya no podían seguir sosteniendo esta estafa, porque básicamente ya el fenómeno Beatles había crecido tanto que no había forma de... Es un robo de identidad hecho y derecho y había funcionado lo suficiente como para hacer una gira y llevarse unos mangos. Como cuando en un momento los actores empezaron a decir, esa cuenta de Twitter no es mía, no soy yo. Bueno, claro, sobre todo cuando te mandás una cagada o, no sé, como dijo Pato que le había agarrado el celular el nieto. No, pero había un montón de herramientas para engañar a la gente. En este caso tenía que ver sobre todo con la falta de información o con la información escasa. Entonces agarraba a 4 tipos más que tocaran más o menos bien, le ponías unos trajes, les hacías una peluca y los ponías a tocar y el truco funcionaba durante determinado tiempo. En este caso, bueno, duró lo que duró la gira por Latinoamérica. Volvieron a Estados Unidos, volvieron a cambiar su nombre por The Razor's Edge. Un nombre ya como con cierto peso, y hasta tuvieron un hit que se llamó Let's Call It a Day Girl, que tuvo algún tipo de relevancia en 1966 y ahí a partir de eso la banda ya va desapareciendo. Quedan algunos integrantes vivos aún y se pueden escuchar sus testimonios en este documental El día que los Beatles vinieron en la Argentina. Así que el que tenga ganas de buscarlo y que pueda averiguar un poco más sobre esta situación, lo puede encontrar ahí. Hay testimonios de personas que estuvieron en el público,
Hay un testimonio de Romay, también hay una entrevista que si les interesa la pueden buscar en YouTube, que le hizo Juan Castro a Romay en su programa So de Canal 13, donde Romay cuenta con un poco más de pimienta lo que pasó ese día y bueno, todos los artilugios que usó y su viveza criolla para primerearle a los American Beatles a Goar Mestre. Así que bueno, hasta acá el hilito. Me encantó.